Capacitación, listo. Adelante. Bueno, señores, buenas, buenas noches para todos. Andrea, ¿me confirma si ahí lo está viendo en tipo presentación? Porfa. Sí, ya está en tipo presentación. Ok, Ujú, gracias. sí. Listo, pues agradecerle a todos los participantes que se van conectando en la noche del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, que es cómo podemos potencializar nuestras mezclas de concreto con la ayuda de los aditivos. Pero antes de eso, ya lo habíamos visto la vez pasada, vamos a pasar. Antes de eso, vamos a repasar un poco acerca de los componentes de la nueva tecnología de los cementos, ¿sí? La idea es poder ver mezclas de concreto de alto rendimiento como una clave para la construcción del futuro en cada uno de sus proyectos, cada una de sus obras. Como ustedes bien saben, pues nosotros tenemos lo que es el cemento de uso general, presentación de 25 y de 50 kilogramos. ¿Cuál es la ventaja de este cemento? Pues que se puede utilizar ampliamente en la construcción, ¿sí? Lo podemos tener tanto para concretos como para morteros. La verdad que es un producto bastante versátil y la ventaja es que es una sola referencia a la que vamos a tener en nuestra obra que nos va a permitir ser bastante prácticos. Pero bueno, algo importante y es, es la primera que me- algo importante y es saber de qué está compuesto el cementoso general. Sí, entonces, el cemento de uso general va a estar compuesto de clinker, que nos va a aportar resistencia, durabilidad y fraguado. Va a estar compuesta de yeso, que va a ser el controlador de nuestro fraguado. Y adicional va a tener, valga la redundancia, unas adiciones especiales de la nueva tecnología de los cementos, que dependiendo de su origen nos pueden proporcionar algunas bondades dentro de nuestro cemento de uso general, ¿sí? Como que bondades, pues nos puede dar una mejor manejabilidad, puede darnos mayor estabilidad del volumen, mejorar el desempeño de las resistencias, bien sean iniciales o finales, o residuales, como se conocen también. Y todo esto lo vamos a meter en un sistema de molienda que nos va a permitir entregar un cemento de uso general de alto desempeño, ¿sí? Un cemento de uso general a prueba de todo. Bueno, algo que no les dije al inicio y es como la dinámica. Si de pronto tienen alguna duda o inquietud, chévere que de pronto la escriban en el chat para que de pronto no se nos vaya a perder la información, porque al final vamos a dar un espacio y la idea es poder tratar de solucionar todas las dudas que queden al final de esta capacitación. Gracias a la adición de esos nuevos componentes dentro de la fórmula del cemento, es posible generar un mayor respeto por el medio ambiente, una mayor conciencia, en la cual generemos menos consumo de energía eléctrica, generemos menos emisiones de CO2 al medio ambiente y menos consumo de combustibles fósiles. La verdad que eso es muy importante para nosotros porque de esa forma nosotros vamos a diseñar un cemento de uso general de gran desempeño. ¿Cómo garantizamos nosotros el desempeño de nuestro cemento? Con un laboratorio certificado de alta calidad, un riguroso sistema de control de calidad de nuestros productos, de nuestra materia prima, y un cumplimiento de la NTC 121 del 2021, que es la que nos permite tener nuestro sello de calidad y Contec. Y un estricto control de todos sus procesos nos lleva también a tener una certificación de ISO 9001, que al final es lo que nos va a permitir emitirles a ustedes nuestro certificado de calidad bajo unos parámetros de un alto estándar que le van a dar la confianza al constructor a la hora de utilizar nuestro cemento.
¿Qué propiedades va a dar este cemento? Pues va a tener unas propiedades de aglomerante, de adherencia, de manejabilidad, de alto fraguado, ¿sí? Unas excelentes resistencias, una mayor durabilidad con el paso del tiempo y la apariencia o el acabado va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, las resistencias que establece la norma, establece para el cemento de uso general unas resistencias a 3, a 7 y a 28 días, que van a ser los 3 puntos de control que establece la NTC 121 para el cemento de uso general. Eh, Nosotros en la compañía lo que hacemos es garantizar un desarrollo superior con el fin de que si llegamos a tener alguna novedad, pues fácilmente pueda ser absorbida como tal y no vayamos a tener ningún tipo de incumplimiento. Pero bueno, después de haber tenido ese pequeño repaso del cemento, de conocer nuevamente, de repasar las propiedades por las cuales nosotros utilizamos el cemento, viene una pregunta. ¿Cómo podemos potencializar esas propiedades? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Mm, Pues llegan nuestros amigos los aditivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un aditivo? Es un material adicionado durante el mezclado de concreto, que va a tener unas condiciones específicas, especiales, que nos van a permitir como tal establecer cuáles son esas condiciones que queremos modificar de las propiedades físicas de nuestro concreto en estado fresco o en estado endurecido. Esa cantidad de material incorporado se recomienda no sea mayor al 5% del peso del cemento y si se va a hacer en condiciones mayores a esas, debe solicitarse asistencia técnica por parte de los productores de los aditivos para que de pronto estos no vayan a ser nocivos con nuestro concreto. Entonces es muy importante tenerlo súper presente. Hay una normativa colombiana para los aditivos, así como está la NTC 121 del 2021 para el cemento. Entonces tenemos la norma técnico colombiana para concretos, aditivos químicos para el concreto, que es la NTC 1299. También tenemos la NTC 3502, que es para el control de los aditivos incorporadores de aire para concreto. Vamos a ver más adelante, pero es de bastante cuidado porque los aditivos incorporadores de aire, si bien es cierto, tienen muchas propiedades beneficiosas, también pueden tener muchas consecuencias que pueden ser perjudiciales. Así que debemos de ser muy responsables cuando nosotros nos vayamos a permitir utilizar este tipo de aditivos. Y por último tenemos la norma técnico colombiana, la 4023, ¿sí? Que es la de la producción de los aditivos químicos para concreto. ¿Por qué son, ¿Por qué son importantes los aditivos y las adiciones? Primero porque nos van a disminuir los costos de producción del concreto, que es algo muy similar a lo que nosotros hacemos con las adiciones del cemento, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros lo que hacemos es potencializar como tal las mezclas, ¿sí? También nos va a aportar propiedades al concreto para disminuir las altas generaciones de calor o altas retracciones que pueden fisurar las fachadas o las estructuras como tal. Aumentan la trabajabilidad y aceleran la velocidad de desarrollo de resistencia. Tengan muy en cuenta esa última porque es que acelera, no es que genere mayores resistencias como tal. Hay una clasificación según la NTC 1299 que dependiendo del tipo de aditivo le va a dar un nombre que nos va a ayudar a definir cuál es el objetivo que va a tener dentro de nuestra mezcla. Entonces, el tipo A, que son aditivos reductores de agua, o también a veces conocidos como los plastificantes,
Los tipo B, que son aditivos retardantes, ¿sí? Esos que nos van a ayudar a que el tiempo de fraguado sea un poco más prolongado. Los tipo C, que son esos acelerantes, que nos van a ayudar a que en los primeros días lleguen primero esas resistencias que estábamos esperando al final de los días. Los reductores de agua y retardantes, que empiezan a ser unos aditivos un poco más especializados, que ya van a tener una función principal y vienen con un objetivo secundario. Entonces, en un solo aditivo, digamos que es como un 2 en 1. Los tipo E, que son reductores de agua y son acelerantes. ¿Sí? Entonces, miren cómo empieza a jugar una dinámica que se ha ido desarrollando inicialmente dependiendo del requerimiento de los proyectos. Los tipo F, que son reductores de agua de alto rango, esos son aditivos superplastificantes, son de la última familia de la generación de aditivos. Los tipo G, que son reductores de agua de alto rango y retardantes. Estos son bien especiales y debemos de tener mucho cuidado con ellos porque pueden ser algo nocivos para las mezclas de concreto si de pronto no se adicionan en el momento que es y la cantidad que se requiere realmente. Hay unos aditivos especializados que ya son como la última generación, que son los que se producen mediante la generación de unas moléculas en un reactor, pero son aditivos súper buenos que nos van a facilitar mucho la vida en obra. Entonces, aditivos acelerantes para el lanzado, que son los que vamos a utilizar como tal el recubrimiento de túneles. Aditivos reductores de rebote, que nos van a ayudar a generar mayor adherencia y menor desperdicio. Aditivos reductores de retracción, para evitar todos esos problemas de fisuración como tal. Aditivos de puzolanas, aditivos ayudantes de bombeo, aditivos colorantes integrales. Hay que poner cuidado con ese tipo de aditivos porque como son aditivos en base de minerales demasiado finos, nos pueden afectar un poco la resistencia de los concretos si se superan un 8%. Hay que ser entonces muy cuidadosos. Aditivos retenedores de agua, que son los que utilizamos muchísimo para la producción de morteros larga vida, que nos van a ayudar a que las paredes de los ladrillos de arcilla no se nos vayan a absorber el agua de mezclado y al final no nos vaya a quemar la pega. A través del tiempo se ha ido generando un mayor desarrollo en los aditivos y esta gráfica es una gráfica de asentamiento de un cono de concreto, ¿sí? Donde hay una representación gráfica con diferentes agentes fluidificantes, plastificantes, retardantes de agua, perdón, reductores de agua, ¿sí? Dependiendo de la generación, él va a permitir cierta fluidez en el concreto, ¿sí? Entonces, por acá y les señalo. Entonces, miren, por ejemplo, acá en esta parte de arriba, en la parte superior, digamos que es la menor cantidad de asentamiento porque en ese caso no tenemos aditivo. O sea, pretender tener un asentamiento mayor a 4 pulgadas en un concreto que no se tenga aditivo, la verdad que es algo demasiado difícil porque el agua de mezclado de seguro no te lo va a permitir. Luego tenemos pues, como la primera generación, que son los linosulfonatos. Luego tenemos los base naftaleno. Y por último, la última generación, que son los policarboxilatos, que son los aditivos de mayor desarrollo tecnológico y que nos van a permitir hacer las cosas más asombrosas posibles con nuestros concretos. ¿Qué propiedades va a modificar un aditivo en la pasta de cemento? Vamos a poder de pronto trabajar bajos contenidos de pasta, ¿sí? O sea, de agua y cemento que llevan a un mayor contacto y una alta fricción en los agregados, reduciendo así su fluidez y la consistencia, ¿sí? Entonces vamos a poder jugar como tal con esa pasta del cemento, pero hay que tener cuidado.
Se puede modificar como tal la viscosidad de la pasta, ¿sí? Con el uso de los aditivos químicos que nos van a permitir incrementar el volumen manteniendo la relación agua-cemento, ¿sí? Lo cual normalmente suele ser más costoso si lo fuéramos a hacer solamente a punto de cemento. Pero con esos aditivos que van a modificar la viscosidad de nuestra pasta, nos van a dar esa sensación de fluidez y manejabilidad que estamos buscando sin incrementar mucho los costos. Acá hay algo y es un dato muy importante. ¿Sabías que si utilizas aditivos en las mezclas de concreto de tu obra, podrás encontrar hasta un 30% más de rendimiento en la operación? O sea, esto va a ser un ahorro directo de frente a tu bolsillo, porque con estas mezclas especializadas, lo que vamos a tener es una mayor eficiencia del material cementante, mayor rotación de las formaletas, una disminución de reparaciones por temas de hormigueo, por temas de juntas, ¿sí? Por temas de mala instalación, de mala colocación como tal. También nos permite tener una mayor puesta en uso de la estructura mucho más rápida y vamos a tener un menor requerimiento de recursos humanos. O sea, durante el tiempo va a ser mucho más corta la estadía de todas las personas en nuestro proyecto. Beneficios de los aditivos en el concreto en estado fresco y endurecido. Nos va a permitir hacer estructuras de bastante envergadura, ¿sí? Nos va a ayudar a cuidar esa disminución de la relación agua-cemento para garantizar concretos mucho más durables. Reduce la exudación, lo cual nos va a ayudar en el curado del concreto y directamente nos va a proporcionar un mejor desempeño en el desarrollo de las resistencias, un mayor rendimiento en los procesos constructivos, retarda o acelera el tiempo de fraguado en el concreto y eso nos va a dar un mayor tiempo de colocación de nuestro concreto también. Eso es muy importante porque miren, por ejemplo, en esa gráfica es la representación de uno de los silos de almacenamiento de cemento en nuestra fábrica que estamos construyendo actualmente. Y ese tipo de estructuras no se podrían llevar a cabo si no utilizáramos nueva tecnología dentro de nuestro concreto, que es también lo que hacemos con el cemento hoy en día. Por eso nosotros en el cemento ya no solamente tenemos clinker, tenemos adiciones que pueden ser puzolanas, pueden ser la escoria, puede ser arcilla, puede ser cenizas, hay una infinidad pues de materiales que se pueden llegar a utilizar como tal y eso lo que nos va a hacer es que nos va a potencializar a nosotros el cemento, al igual que los aditivos en el concreto, y además nos va a permitir tener un ahorro en todo lo que nosotros empezamos a sumar desde el factor humano hasta el factor de maquinaria y eso nos va a permitir generar también estructuras de mayor desempeño y de mejor acabado. Otros beneficios de los aditivos pues en los concretos en estado fresco es el tema que mejora la resistencia a los ciclos de hielo y de hielo. Sí, la verdad es que es bastante importante lograr controlar en zonas de alta humedad o de altos cambios de temperatura para no ir a generar de pronto problemas de fisuración. El tema de que mejore la resistencia a la abrasión y al impacto en el caso de los sótanos, de los parqueaderos. Permita disminuir la permeabilidad en el caso de losas que van a quedar expuestas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos dentro de los cementos la escoria o la puzolana, nos va a permitir tener propiedades de generar concretos mucho más herméticos con ese tipo de cementos, ¿sí? Por eso nosotros en Cementos San Marcos trabajamos fuerte en desarrollar nuevas formulaciones de cemento que permitan tener un mejor desempeño dentro del concreto, todo por el mismo precio.
Inhibe la corrosión del acero de refuerzo cuando de pronto estamos en zonas costeras, ¿sí? O de pronto también en sótanos de parqueaderos, también funciona muy bien para ese tipo de casos. Y bueno, hay una infinidad de aditivos hoy en día, pues que nos van a permitir, de aditivos y adiciones, que nos van a permitir modificar los concretos y los cementos respectivamente. ¿Qué propiedades va a modificar en el concreto? Entonces debemos de tener muy en cuenta que cuando él está en estado fresco, él puede modificar la fluidez del concreto, la manejabilidad, reduce la exsudación, que como ya se los expliqué, es el fenómeno en el cual el concreto pierde agua, se deshidrata y tenemos que tratar de mantenerlo humedecido para poder alcanzar a desarrollar las resistencias esperadas. También podemos mejorar la bombeabilidad del concreto, o sea, cuando queremos bombear el concreto a una torre más alta desde una estación o una planta de concreto móvil, controlar los tiempos de fraguado, o sea, desde el momento en que da inicio hasta en el momento que finaliza, y reducir la segregación. Sí, a veces cuando tenemos ese tipo de mezclas bastante fluidas, es importante utilizar aditivos que nos ayuden a controlar la segregación. Por ejemplo, sucede muchas veces con el tema del grouting. Cuando queremos hacer mezclas de grouting demasiado fluidas, debemos de ser cuidadosos. ¿Sí? Recordemos que cuando nos pasamos a este tipo de concretos, que son concretos muy fluidos, esa fluidez no la podemos conseguir solamente con agua. Necesitamos también apoyarnos en la utilización de aditivos para lograr garantizar que sean groutings que tengan un desarrollo de resistencia de alto desempeño. En estado endurecido, los aditivos y las adiciones nos van a permitir mejorar la durabilidad en el paso del tiempo, incrementar las resistencias, disminuir la porosidad o los hormigueos, disminuir la retracción, o sea, esos problemas de fisuración o de microfisuras que generan tanta molestia a la vista, y mejorar los acabados. Cuando nosotros hablamos de los aditivos estabilizadores de concreto en estado fresco, son unos aditivos que nos van a permitir disminuir o anular la pérdida de manejabilidad del concreto durante horas, sin que esto signifique aumentar considerablemente los tiempos de fraguado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos un estabilizador de concreto en estado fresco, nos va a permitir que el tiempo de fraguado empiece horas después de que ya se dio el mezclado del concreto, ¿sí? Es casi como magia, porque tú puedes ver que el concreto está ahí humedecido y todo, pero él no ha iniciado su proceso de fraguado. O sea, durante el tiempo que esté actuando el estabilizador, él no va a tener asentamiento. Son unos aditivos especializados que debemos utilizar con mucho cuidado. El exceso en la utilización de ese tipo de aditivos lo que nos puede ocasionar, ¿qué es? Que sencillamente nunca endurezca el concreto. Hay casos en las situaciones de sobredosis de estabilizadores que de pronto no dejan fraguar nunca más el concreto y se echa a perder. Luego tenemos los aditivos retardantes, ¿sí? Que son los encargados de retrasar la penetración de las moléculas de agua a las partículas de cemento. O sea, es como que duermen el concreto, ¿sí? Hacen que sea mucho más lento y que con el paso del tiempo ya entonces llegue como tal. Son muy parecidos, pero el retardante sí está actuando directamente justo en el instante en el cual el concreto empezó a fraguar. O sea, cuando ya el cemento se empieza a hidratar, en ese instante es cuando el retardante va a prolongar ese tiempo como tal. Funciones de los inclusores de aire. Para mí, este es uno de los más importantes porque siempre en la historia todos hemos trabajado fuertemente con la idea de generar concretos de baja permeabilidad.
sean muros de contención, sean losas, ¿sí? Su función principal es hacer menos permeable el concreto, no totalmente impermeable. Recordemos que un concreto siempre va a ser una esponjita. Y los inclusores de aire lo que nos van a ayudar es a disminuir la permeabilidad de ese tipo de estructuras. ¿Qué es lo bacano de los inclusores de aire? Pues que nos van a ayudar a mejorar la resistencia a los ciclos de cambio de temperatura, las resistencias a los ciclos de humedecimiento y secado, ¿sí? De saturación de la superficie y secado, por ejemplo, cuando tenemos muros de contención, pues ya lo dije, la reducción de la permeabilidad, la producción más exacta de los contornos del molde cuando tenemos prefabricados. Eso nos va a ayudar mucho a detallar como tal. En el caso de los lavaderos, por ejemplo, un inclusor de aire es un muy buen aliado para producir esos prefabricados de muy buena calidad y muy buena apariencia. Y también nos va a mejorar la manejabilidad. Le proporciona cierta lubricación a la mezcla cuando la estamos produciendo. Entonces, este es un aditivo muy ganador y a veces cuando tú le dices como que, ay, ¿para qué sirve un aditivo inclusor de aire? Pues uno a veces ni siquiera sabe que en realidad es uno de los que más uno necesita por todas las propiedades que te va a brindar a la mezcla. Luego tenemos los tan famosos acelerantes, ¿sí? Son usados con el propósito de aumentar las resistencias mecánicas a edades tempranas y finales, acelerar mucho más el fraguado, a diferencia de lo anterior. En este nosotros lo que queremos es poder fraguar rápido para desencobrar sin problemas de ir a dañar la estructura. En el caso del sistema industrializado, que puede ser un muy buen ejemplo, en el cual nos permitamos utilizar acelerantes. Compensación por bajas temperaturas, permite también iniciar más temprano el acabado de la superficie. Es un aditivo con muchas propiedades que debemos de tener cuidado de no ir a abusar del uso del acelerante porque el acelerante es el que nos puede quemar la mezcla. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cuáles van a ser las funciones de los aditivos superplastificantes? Son esos que se utilizan una vez la capacidad de los plastificantes ha llegado a su máximo. Sí, en los aditivos también hay como ciertos niveles donde dependiendo de lo que queramos, pues van a haber ciertos rangos establecidos o se van a utilizar aditivos un poco más potentes. Lo bueno de los superplastificantes es que son reductores de agua de alto rango que nos van a ayudar a incrementar las propiedades mecánicas y de durabilidad del concreto, facilitan la puesta en obra, mejoran el adecuado recubrimiento del acero de refuerzo, entonces digamos que es súper positivo también por ese lado. Y bueno, llegamos a la zona, al espacio de las preguntas, ¿sí? No sé de pronto si tienen por acá algunas en el chat. No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si de pronto los que están conectados pues tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren de pronto compartirnos alguna experiencia. Sí, tenemos acá una persona que levantó la mano, que es el señor Germán. Ya le vamos a dar permisos para que pueda activar su micrófono y pueda hacer la pregunta. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Me interesa saber si los aditivos se pueden mezclar unos entre otros y en qué proporción. Gracias. Muy buena pregunta, ¿sabes? Cuando nosotros estamos utilizando los aditivos debemos de ser muy cuidadosos en el instante en el cual los vamos a adicionar a la mezcla. Por lo regular, hay ciertos aditivos que lo más recomendable es utilizarlos con la última porción de agua, adicionándolo a la mezcla por separado. O sea, no mezclar los dos aditivos en el último poquito de agua. No, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones pueden generar una reacción química que corte el efecto. Entonces, lo recomendable es si vamos a utilizar dos aditivos, entonces separar dos porciones de agua al final, aplicarle una y al momentico aplicarle otra. ¿Sí? Es lo más recomendable.
¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano y le damos acceso al micrófono para que pueda hacer la pregunta o la puede hacer a través del chat. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, el señor William. Listo, señor William, ya tiene el micrófono activo. Adelante. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sea que usted me dice que con el cemento puedo no esperar los 28 días de fraguado, ¿me acelera más el proceso o igualmente toca esperar los 28 días? Gracias. Mm, Recuerde que tenemos dos formas de hacer el acelerado en un concreto, ¿sí? Hay una forma tradicional y esa funciona desde antes que existieran los acelerantes y era que cuando queríamos tener resistencias tempranas más rápidas, ¿sí? Con 10 kilos de cemento uno aceleraba a 5 días pues las resistencias iniciales. ¿Sí? En una dosificación por metro cúbico, uno lo que hacía era utilizar 10, 15 kilos de cemento adicional y eso nos iba a ayudar a generar aceleramientos de las resistencias en los primeros días. Pero hoy en día, pues ya tenemos aditivos que en una cierta proporción, por lo regular 5% del cemento, nos va a permitir a nosotros hacer que esas resistencias tempranas pues lleguen mucho más rápido. Entonces tenemos las dos opciones, lo podemos hacer con cemento o lo podemos hacer con el aditivo, con las dos funciones. ¿Sí quedó claro? Señor William, nos confirma si quedó clara Bueno, esperemos a ver si escribe. Acá en el chat tenemos una pregunta del señor Juan Carlos que dice, ¿en cuánto se incrementa el valor de bulto de mezcla usando aditivos? El señor William Muñoz nos dice que sí, que quedó resuelta la duda que tenía. Ah, bueno, ok. ¿En cuánto incrementa? El valor de bulto de mezcla usando aditivos. Bueno, digamos que, a ver, eso sí ya va a depender del análisis unitario de cada mezcla, porque recuerden que pues no todos los aditivos cuestan lo mismo. Pueden ser, es tanto, pueden ser aditivos acelerantes de la misma casa productora, sea Sika, Totsemen, Mapei, Bronco, Bass, o sea, hay muchísimas, y puede ser de la misma marca y puede ser con el nombre muy parecido, o sea, que tenga la misma función, pero que sea de una generación distinta y eso ya puede ocasionar pues un incremento, ¿sí? Pero pues no tendría como darte un valor preciso, no. Como hay aditivos que vas a utilizar 1.000 pesos de aditivo por saco, como hay otros que son mucho más costosos y te va a tocar utilizar 10.000 pesos de aditivo por saco. Pero sí tocaría hacer un diseño pues ya como tal a fondo para poder revisarlo. Ok, aquí tenemos otra pregunta del señor Jairo. Dice, ¿en dónde podemos encontrar las tablas de manejo de los aditivos? Mira, eso es súper sencillo. Entonces cogen y se meten a Google con el nombre del aditivo que requieren y ahí ya les va a dar la proporción. O si no, yo acá les estoy dejando mis datos, está mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, pueden entrar a nuestras páginas y solicitar asesoría. Nosotros les podemos hacer acompañamiento para que hagan un uso responsable de los aditivos o también en el empaque, él trae como una recomendación de dosificación que puede ser utilizada dependiendo tu necesidad. ¿Listo? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Andrea, la verdad que muchas gracias por el espacio.